Los Valedores de Iztacalco. ¿Eres tú precisamente la mente maestra detrás de lo que fue ese proyecto? Muy presuntuoso llamarme la mente maestra, pero a mucha honra te digo que sí. El padre de la contracrónica. Dijo, híjole, no me gustó, no le gustó, o sea, obviamente dentro de su concepción fue algo que le sacó de onda. Yo creo que no debiste haber hecho eso. Y yo, bueno, me llaman a la oficina. Ahí está Faitelson, porque Faitelson era mi jefe. Pues digo, Faitelson fue el que me mandó a hacer el color a ese partido. Y estaba Faitelson con José Ramón. ¿Cómo fue ese momento donde se va José Ramón? ¿Qué tan cierto fue que fue por culpa de André Marín y todo eso que se ha venido mencionando? No, yo creo que se ha simplificado la historia y se le ha echado la culpa a André como único responsable. ¡Yu! ¡Vámonos! Porque es viernes y hay fútbol. Charlie Pietra para todos ustedes aquí en este canal. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Enciende las pasiones en el corazón de mi buen Charlie y de todos los aficionados aquí en nuestro programa. Vámonos, arranca el partido desde Jalapa, Veracruz. Carlos toca la pelota. Háganla, señores, jueguen Con alma, vida y corazón. El silbatazo inicial y en noche de sol a sol. Ya en el Colombo. A mí me dijeron que hay reta. Hay reta. Ahora sí que hay reta de la reta. Hay reta, órale, hay que entrarle. Hay reta. Fíjate. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una entrevista más en Reta. Soy Carlos Quintero y el día de hoy es una de esas entrevistas que nunca en mi vida me imaginé hacer por la personalidad que tenemos el día de hoy. Siempre es un reto hacer estas entrevistas por todas las personalidades que han desfilado en este canal, pero principalmente el día de hoy estar cara a cara con una de las mentes más brillantes, un tipo inteligente, pero sobre todo yo creo que de todos los que han estado en Reta, el más creativo sin duda alguna. Para mí es un gran privilegio esta noche hacer conexión desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hasta Connecticut en la Unión Americana con el gran Barak Feber. Gracias, Barak, por esta gran oportunidad. Hola, Carlos, encantado. Solo me preocupa que todos los que han pasado por este canal, que es gente con un currículum realmente bastante respetable, espero que no escuchen tus sensaciones de que son menos talentosos o creativos, o cuál fue la palabra que utilizaste, que un servidor, ¿no? Para nada, mi querido Barak, y realmente lo creo y lo considero. Ya estaremos platicando por todo eso. Esperemos que todos los que han desfilado por acá estén ya dormidos. Perfectamente, mi querido Barak. Y es que legítimamente así lo considero, Barak. No es simplemente un cumplido, es revisar todo lo que has hecho en tu carrera, porque cualquiera persona podría creer que simplemente es el hecho de aparecer a cuadro. Has sido, me parece, una de las mentes más brillantes, sobre todo en la televisión mexicana, y yo te quiero preguntar específicamente hablando de eso, de la televisión deportiva mexicana, específicamente hablar de todo eso, porque obviamente tú empiezas desde los 14 años, o sea, se puede pensar que todavía eras un adolescente a la hora de que arrancas, pero desde ahí hasta entonces has trabajado arduamente en todas las zonas que compete en los medios de comunicación, entiéndase tanto producción como cuadro. Bueno, me ha tocado hacer varias cosas, sí, no las decides tú al inicio, ¿no? De hecho, es muy difícil aún progresando en tu carrera o en cualquiera, acabar haciendo lo que tú quieres. Empiezas y continúas haciendo lo que te mandan, y luego uno va encontrando en aquello en lo que es más útil y más productivo. Pero sí, es verdad, agradezco otra vez tus palabras, me parecen desmedidas y me ponen el listón demasiado alto como para ser realmente en estas respuestas que te vaya a dar alguien que pueda llenar el perfil de quien estás citando, porque para mí simplemente soy un tipo que trata de hacer su trabajo, que ha tratado de hacerlo durante muchos años ya, más de los que quisiera, pero que al final de cuentas nunca me he proyectado con esa estrella que tú me pones, pero te la agradezco sinceramente.
Y totalmente, y créeme que no solamente son los cumplidos, obviamente con algo de lo que quisiera yo arrancar la entrevista, pues es poniéndote todavía otro mote más importante, que es el padre de la contracrónica. Cualquiera pudiera decir el creador, pero padre se escucha más padrota, aunque se valga la expresión. Y es que verdaderamente ha sido un proceso en el cual la gente la aceptó muy bien en su momento. Hoy en día, por distintas circunstancias, ya no es tan común, pero todas las reproducciones y los views que tienen esos trabajos que realizaste en tus inicios en ESPN y sobre todo en TV Azteca, pues se siguen recordando con mucho cariño, porque obviamente era un sentido del humor poco antes visto. Yo no sé si eso ya existía en otros países, si es algo que se te ocurre directamente a ti, o cómo es que nace la contracrónica. No, a ver, yo creo que la contracrónica como tal, obviamente bautizada de esa manera, nace en TV Azteca cuando Faitelson se va de TV Azteca y ESPN, queda un hueco en Deporte B y hay que llenarlo y obviamente pues, el color de Faitelson era insustituible, no íbamos a hacer otro color y yo ya venía haciendo esas piezas, a ver, que no tenían nombre, las había hecho en algunas ocasiones, pero no de manera semanal. Empecé a hacer, me las empezaron a encargar todas las semanas y además pues lo primero que había que hacer era ponerle un nombre. Entonces pensé en contracrónica porque sí es, en España por ejemplo es el nombre que le ponen a lo que en México se conoce como reportaje de color, ¿no? Un tipo de crónica que va más allá de lo que sucede estrictamente en la cancha. Ahora, el origen de este tipo de seguimientos a un solo personaje, yo lo encontré en España, y lo encontré en España hace muchísimo tiempo, mucho antes de que surgiera la contracrónica como la conocemos a mediados de los 2000, ¿no? Yo me acuerdo en 1999 estar en España de viaje, en casa de una familia y ver el programa de los domingos que se llamaba El Día Después. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Porque ahora en internet, con YouTube, entonces no existía, pues ya tienes acceso a televisión de todo el mundo y sobre todo a lo mejor que puede haber en las televisiones de tu misma habla, ¿no? Entonces, ahora yo creo que ya hay mucha gente familiarizada con lo que fue El Día Después, un show en Canal Plus en España que duró muchos años, que tuvo mucho éxito, conducido por Michael Robinson, recientemente fallecido, y que también gracias a cómo YouTube y el internet en general han universalizado este tipo de contenidos, pues ya no hay que estar en España como para estar familiarizado con este tipo de muy bien producidos shows. Entonces, El Día Después, yo me acuerdo que lo estaba viendo y en ello me acuerdo que hicieron un seguimiento a Pep Guardiola. Pep Guardiola para mí era lo máximo como jugador, como capitán del Barcelona, y me llamó mucho la atención. Y era básicamente eso, era seguirlo durante todo el partido y hicieron una historia de lo que fue Pep Guardiola, reclamándole a los árbitros, a los compañeros, su lenguaje corporal, lo que hacía en la cancha, quizás 2 o 3 minutos, ¿no? Y yo dije, bueno, yo ya trabajaba más o menos en los medios, yo tenía 18 años, y dije, bueno, yo eso lo voy a hacer un día, cuando encuentre una figura de la magnitud de Pep Guardiola en el fútbol mexicano, yo creo que valdría la pena hacerlo, ¿no? Y me inspiré, ahí fue mi inspiración en realidad, ¿no? Pasó el tiempo y cuando fui a hacer un color que me mandó Faitelson antes de que, ¿no? de que surgiera, como te digo, ya la contracrónica con nombre, recuerdo que fui a Toluca, tenía que hacer un Toluca Chivas de liguilla y yo no quería hacer realmente un color porque, y sí que me gustaba hacerlo, pero de todas formas, siempre, por bien que lo hicieras, al final era algo a imagen y semejanza de lo que ya hacía Faitelson, ¿no? Entonces dije, ahora es cuando voy a hacer aquello, ¿no? Del seguimiento a Guardiola, porque cuándo mejor que aquí que voy a tener a José Saturnino Cardoso ¿no? en su máximo esplendor, cuando realmente era el futbolista que marcaba diferencias en el fútbol mexicano, y una personalidad en ese momento, ¿no? Principios de los 2000, como no había otra en la Liga Mexicana. Y ahí fue cuando surgió, ¿no? No sé si necesitas una respuesta tan larga, pero bueno, ese es el surgimiento de la contracrónica. Le dije al camarógrafo que me siguiera solamente a Cardoso, y él me dijo, pero ¿cómo? ¿No? ¿Y qué pasa si...? No, estaba él a nivel de cancha. Le dije, le sigues a Cardoso, y si mete otro gol, que no va a pasar porque solamente Cardoso metía goles en el Toluca, pero si por ahí otro mete gol, tú te quedas con Cardoso, con su reacción, tú vas a tener el impulso de seguir la pelota, pero tú quédate con Cardoso todo el tiempo, los 90 minutos. Y así empezó todo.
Oye, Barak, y a la hora de que tú le llevas a tus jefes, no sé si todavía en ese momento era José Ramón o era alguien más, y les dices, esta es mi propuesta, es algo completamente novedoso que se hace en otros países, pero que al menos aquí en México no he visto a alguien más que lo haga. ¿Cuál fue la reacción? O sea, ¿fue una simpatía inmediata? ¿Sí hubo de repente trabas? Porque obviamente empezó de lo serio y cada vez se fue convirtiendo en algo más humorístico. Sí, obviamente, si ahora pudiéramos acceder a ese primer ejercicio, a mí me mataría de vergüenza, ¿no? Seguramente porque debe estar lleno de imperfecciones. Luego fue creciendo como todo y lo fui puliendo y acabó siendo algo inspirado, sí, en lo que había visto yo inicialmente en El Día Después. La sección se llamaba Lo que el ojo no ve. Y fue agarrando mis formas porque yo ya lo postproducía, ¿no? De una manera en la que en España nunca lo hicieron. A nivel musical, al nivel de doblaje, ¿no? No solamente doblar unas cuantas cosas, sino doblar mucho más. Y bueno, fue adquiriendo, obviamente, mis tintes y separándose de lo que fue en su origen, ¿no? Pero esa primera vez, pues no pedí permiso, honestamente no avisé, simplemente lo puse al aire y obviamente con el nerviosismo de ver a ver cuál era la reacción. Yo probablemente tenía 21 años, nada más, ¿no? Era muy, muy joven y fue un riesgo que asumí y la opinión fue dividida. O sea, sí me acuerdo que en cuanto salió al aire, Rafa Ayala, no me voy a olvidar de Rafa Ayala, que me lo dijo hasta como aprecio, ¿no? Me dijo, híjole, no me gustó, no le gustó. O sea, obviamente dentro de su concepción fue algo que le sacó de onda. Yo creo que no debiste haber hecho eso. Y yo, bueno, me llaman a la oficina, ahí está Faitelson, porque Faitelson era mi jefe, pues digo, Faitelson fue el que me mandó a hacer el color a ese partido, y estaba Faitelson con José Ramón, pero José Ramón hijo, que en ese momento tenía, pues, sí, quizás no en la pirámide jerárquica, no tenía un peso específico, pero sí, tácitamente, como hijo de José Ramón y como brazo derecho de Faitelson, pues en ese momento tenía mucho poder, ¿no? Entonces, me mandaron a llamar, el hijo de José Ramón siempre está en la oficina de Faitelson, ¿no? Entro, yo diciendo, puta, la verdad es que sí sentía que me iban pues por lo menos, si no a regañar, sí a pedir una explicación de qué diablos fue eso, ¿no? Y José Ramón se paró, bueno, me imagino que se paró porque también es pequeñito como su papá, me dio un abrazo, me felicitó. Faitelson siempre menos expresivo, también me dijo que le había gustado mucho y ya yo salí de la oficina aliviado como pocas veces. Wow, qué bonita anécdota, Barak. Gracias de verdad por compartirla el día de hoy. Obviamente este concepto pues demandaba mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando platicábamos con Faitelson precisamente se hablaba de toda esa inversión de tiempo, de horas que obviamente se llevan no solamente en el estadio, sino en la producción, en los detalles y demás. Y eso también puede ser parte de la respuesta de por qué ya no se ha hecho hoy en día la contracrónica. Sin embargo, bueno, me parece que todavía, no sé si ya es un concepto que para ti ya murió, si estarías dispuesto a más adelante retomarlo quizá ya con un poquito más de toda la experiencia que has ganado en estos años, porque si no me falla la memoria, y puede que sí, pero la última contracrónica que yo vi, al menos en televisión en vivo, fue la de los 15 años de Fútbol Picante, que también fue un exitazo por todo el humor que caracteriza a Barak Feber. Tienes razón, sí, es verdad. Si me hubieras preguntado cuál fue la última, hubiera tenido problemas para recordar lo que dices, pero fue con una edición especial, ¿no? Yo ya vivía en Estados Unidos, me mandaron a llamar a México especialmente para hacer aquello, pero ya tenía varios años de no hacerlo, entonces fue como una edición especial. Yo creo que sí tiene lugar en este tipo de ediciones especiales, incluso como algo semanal, pero como ya dejas ver, requeriría bastantes circunstancias que no se han dado por ahora. A nivel producción demanda mucho, es verdad. Luego hay varias cosas que uno desde fuera no puede calibrar también, que tiene que ver con los derechos de televisión, y muchas veces en cierta liga, tú como compañía, digamos ESPN, que es donde trabajo ahora, tienes derechos para explotar las imágenes de cierta liga, digamos Liga MX, en ciertos países, y en ciertos países no, o ciertos equipos, pero otros equipos no, y aquellos que sí tienes derecho a explotar en México, no tienes derecho a reproducir en Estados Unidos o viceversa. Entonces todo eso es una limitación, claramente.
La otra que ya indicábamos, ¿no? El tiempo de producción en estos momentos en donde no solamente la industria de la televisión, sino en general lo que necesita es sacar las cosas a la mayor rapidez, ¿no? Eso yo no puedo, no puedo, me niego a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la principal traba, ¿no? Si va a regresar o si quieren que la haga, pues bajo ciertas condiciones de excelencia, que es lo que yo necesito para presentarla, ¿no? Y si no está en esas condiciones, la verdad es que yo estoy muy tranquilo, honestamente, sí es algo que la gente me pide mucho, pero vamos, no lo doy por muerto, algún día volverá o no, ¿no? Eso ya no depende tanto de mí, sino de que sean las circunstancias y que aquella persona que quiera apostar por el regreso, pues lo haga con todo, ¿no? Con todas las implicaciones, y hasta ahora eso no se ha dado. Y citando las palabras del maestro Héctor Huerta, existe el humor negro y el humor de Barack Feber. Ojalá que podamos ver próximamente más de ese tipo de contenido. Oye, Barack, regresándome un poquito a lo que ha sido los inicios de tu carrera, 14 años. O sea, ¿cómo alguien empieza a los 14 años? ¿Ibas en la secundaria o ya ibas en la prepa? ¿O cómo, en qué momento de tu vida estabas como para empezar a escribir en una revista a los 14 años? Yo creo que estaba haciendo transición de tercero de secundaria a primero de prepa. Y se necesita, a ver, igual son otros tiempos, en muchas circunstancias, ¿no? Es decir, no creo que se puedan replicar ciertos momentos históricos con la actualidad. En ese momento se dieron varias cosas. Mi precocidad, sí, mi interés por escribir sobre todo. Yo en la escuela era bastante mediocre, ¿no? En general, no era un tipo demasiado aplicado. Había ciertas cosas que me gustaban y ahí sí era muy bueno. Era de picos muy altos y picos muy bajos, ¿no? En matemáticas, siempre y cuando fuera aritmética, siempre fui muy bueno, pero en cuanto me empezaron a meter letras, el álgebra, un desastre. Historia siempre me gustó mucho, pero todo lo que tiene que ver con ciencias naturales, horroroso. Pero a la hora de escribir, siempre mis maestras, creo recordar que me echaban muchas porras, ¿no? Me decían que escribía muy bien. Entonces, yo, alentado por esa opinión pública, ¿no? de mis maestras a lo largo de la secundaria, pues sentía que escribía bien, en lo que cabía, ¿no? Y había una revista que yo compraba y que consumía, que se llamaba Tiro de Esquina, y en esa época previa, no muy previa, pero todavía años previos al email, habían las cartas al editor. Tú le mandabas una carta por correo tradicional al editor, ¿no? Opinando sobre cualquier cosa. Todavía existe ahora, ¿no? En los periódicos sobre todo, ¿no? Las cartas del lector. Y yo en ese espacio lo aproveché para decirle al editor de esa revista, de apellido Araiza y de nombre probablemente Javier, que yo quería escribir, que me encantaba el fútbol y que escribía muy bien. Quién sabe con qué palabras se lo escribí, ¿no? A los 14 años. Y la mandé como chicle y pega, como a ver qué pasa, ¿no? Y pegó el chicle, pegó porque pasaron 2 o 3 semanas, el tiempo que tardaba una carta en llegar, o que sigue tardando cuando la utilizas en el método convencional. Y mi mamá me habla y me dice: Barack, te habla el señor Araiza. Y yo no lo podía creer, ¿no? Para mí era guau, el señor Araiza, el que sale en Tiro de Esquina, la foto de Javier Araiza siempre en la editorial de Tiro de Esquina, ¿no? Estoy hablando con él, me pareció increíble. Y me dijo: entonces, ¿quieres trabajar? ¿Quieres escribir con nosotros? Sí, bueno, mándame un texto y lo analizamos. Le mandé el texto, se llamaba Cruz Azul, el equipo El Llamerito, o más bien, sí, era, imagínate, 1996, y ya estábamos con este tema del Cruz Azul, que iba a salir campeón un año después. Eso no lo sabíamos. En ese momento llevaba del 80 al 96, 16 años sin ser campeón, ¿no? Y me lo publicaron, y entonces a partir de ahí pues ya empecé a mandar por fax mis artículos, y pues no era un trabajo así como de oficina de 9 a 5, ¿no? Pero ya empezaban a publicar mis trabajos en esa revista semanalmente, y pues para mí a esa edad era como wow, y para mis amigos, pues obviamente, ¿no? Ver la revista y ver ahí que decía por Barack Feber, era como wow, ¿no? Sí, como que mi popularidad aumentó muchísimo esos días. ¿Siempre deseaste dedicarte, por llamarlo de alguna manera, al periodismo deportivo? Sabemos que no, el periodismo es muy amplio y demás, pero ¿siempre te gustó el tema de los medios deportivos y demás?
A ver, lo suficientemente como para que a los 14 años estuviese más o menos decidido a ello, pues parece que sí, ¿no? Sí recuerdo antes, obviamente a mí lo que me gustaba era el fútbol, ¿no? Pero sí me di cuenta a buen tiempo que como futbolista no le iba a armar, ¿no? Y como director técnico sí que tenía esa inquietud, ¿no? Dentro de esa cabecita de adolescente, sí pensaba yo que aún en esos tiempos donde no era tan habitual como es hoy, que hubiese técnicos sin haber sido futbolistas profesionales, ahora ya está muy profesionalizado el tema, ¿no? En esa época no tanto, pero aún así yo tenía esa inquietud, te digo, a los quizás 11, 12 años, de dedicarme a director técnico, porque probablemente futbolista profesional no iba a ser nunca, ¿no? Y luego me surgió de repente esa idea del periodismo. Sé que mi papá fue periodista a su manera, y cuando digo sé que fue, es porque mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Él creció en Chile, después con el golpe de Estado de Pinochet, huyó de Chile y ya no pudo ejercer el periodismo, que fue lo que él escogió, ¿no? Entonces, te mentiría o sería demasiado romántico de mi parte decirte, lo llevo en la sangre, ¿no? Porque mi papá, bla, 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 pero porque yo ni siquiera pude crecer con mi papá, ¿no? Murió muy pronto y además se había divorciado de mi mamá cuando yo tenía 1 año y a mí me trajeron a México y ya no crecí con él en realidad. Pero es una curiosidad, ¿no? Y seguramente yo, sabiendo que mi papá se había dedicado al periodismo, pues también quizás eso me hizo que se me prendiera un poquito el foco. Aunque yo sí marco una gran diferencia entre lo que es el periodismo deportivo y el periodismo verdadero, ¿no? El periodismo de cosas que realmente son importantes. Oye, Barak, tú citando una de tus palabras, una de tus frases en una de las respuestas anteriores, eran otros tiempos, pero aún así suena difícil entender que un chico de 18 años pudo entrar a TV Azteca. O sea, hoy en día hay muchos testimonios de cuántas personas han tocado la puerta y han buscado de una y mil maneras, aunque sea haciendo una labor que no les guste, pero ya con el fin de estar adentro de la empresa. Y tú a los 18 años ya estabas en una empresa que, si bien era naciente entre comillas, ya tenía las voces más importantes del deporte en México. ¿Cómo le haces para entrar a TV Azteca? Tenía 16, en realidad. Tenía 16, ¿no? No 18, 18 años. Cuando entré oficialmente a TV Azteca, sí, ahí sí. Es decir, yo no empecé a cobrar, no entré en la nómina de TV Azteca hasta los 18 años. En la revista tampoco cobré nunca, ¿no? De hecho, cuando mis tíos me empezaron a decir, ¿qué onda? Pues ya te están explotando, que te paguen algo, es cuando ya en la revista, pues ya como que no les gustó, y para ellos era mucho más fácil que yo colaborara sin cobrar, ¿no? En TV Azteca fue distinto, ¿no? Porque ya estaba ahí sí en las grandes ligas, como tú dices, sobre todo en ese momento de la historia, y supe esperar. Tenía 16 años cuando entré a TV Azteca y me pasé 2 años picando piedra, bueno, muchos más, pero 2 años picando piedra sin recibir sueldo, pero sabiendo que era una inversión y que yo estaba absorbiendo una experiencia tremenda, porque era muy consciente de esa oportunidad que estaba teniendo, ¿no? Y de la precocidad y de cómo muchísima gente, no solo de 16, sino de 18, de 20, 25, hubiese sido feliz, ¿no? En mi situación. Entonces, ¿cómo se da? Pues se da otra vez por muchas circunstancias, ¿no? Se da por un tipo como yo que le habían salido las cosas, que si en la revista a los 14 años se me había dado, pues ¿por qué no se me iba a dar en TV Azteca? No esperaba que llegara tan pronto, pero llegó a los 16 años la oportunidad. Faitelson se encontró, o más bien mi tío se encontró a Faitelson en el aeropuerto, no se conocían de nada. Mi tío que también es arrojado y no le importa nada, ¿no? Acercarse a alguien famoso, como en ese momento Faitelson, le empezó a hablar de mí. Faitelson le dio la tarjeta, yo le hablé. Faitelson me dejó plantado 5 veces, y mi mérito fue ir una sexta, ¿no? Y aún sabiendo que me estaba dejando plantado y que se estaba escondiendo de mí, no por mala gente, al contrario, sino por esa incapacidad de decir que no, a pesar de que pues, yo no tenía nada que hacer ahí a los 16 años, honestamente. Pero bueno, por las puertas que me acabó abriendo a regañadientes, ¿no? Pero bueno, él perfectamente no pudo haberle dicho a mi tío, ¿sabes qué? Que estudie, como era mi plan original. Mi plan era en la revista, me meto a la universidad, salgo de la universidad y entro a TV Azteca, porque sí tenía claro que ese era el lugar donde quería estar a largo plazo.
pero me vine a los 16 años y pues trato de agarrarlo, ¿no? Y entonces, obviamente, Faitelson fue trascendental en ello, a pesar de los pesares. Logré meterme a la oficina, literalmente meterme a la oficina porque no me dejaban pasar. A la quinta ocasión lo logré. Y luego, pues, todo se fue dando, ¿no? Circunstancias, perseverancia y un poquito de talento también se necesita, ¿no? Todo fluyó para que pudiera ocurrir eso a tan temprana edad. Qué gran historia, sin duda alguna, mi querido Barack. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero quiero dejar la pregunta en el tintero, esa que me vas a responder después de la pausa. Y es precisamente por qué se da tu salida de TV Azteca. Yo he leído algunos portales que habla que viene acarreada después de lo que fue la salida de Faitelson, de José Ramón, que hubo prácticamente una bomba dentro de la empresa, pero quisiera saberlo de viva voz, cómo se vivió ese momento, si verdaderamente te termina salpicando esa situación y sobre todo tu llegada al líder mundial en deportes. Si bien te lo parece, nos lo platicas después de esta breve pausa comercial. Estamos con Barack Feber en iReta. El INGERRAI te apoya en la elaboración de diagnósticos, evaluaciones, planes, programas, estudios, proyectos ejecutivos de servicios básicos y productivos en los sectores hídrico, agrícola, comunicaciones, salud, educación y vivienda. Somos solvencia competitiva, consultoría técnica y capacitación, comprometidos con tus metas. Es tiempo para tu sonrisa. ¿Buscas un lugar que te brinde los servicios de limpieza ultrasónica, resinas, blanqueamientos, extracciones dentales, prótesis y tratamientos especializados? KS Dental es tu mejor opción. Agenda tu cita al 2281-760325. Te esperamos en Gustavo Díaz Ordaz, número 210, Colonia Francisco Villa, a 2 cuadras de Plaza Cristal. Síguenos en nuestras redes sociales. Es tiempo para tu sonrisa. KS Dental. Laboratorio Quintero tiene para ti servicios generales de glucosa, colesterol, triglicéridos, examen general de orina, entre muchos otros. Pruebas especiales que incluyen todos los perfiles. Atendido por el químico Vladimir Quintero y un equipo de especialistas altamente calificados. Visítanos en nuestras 3 sucursales: Juan de la Luz Enríquez, esquina Hidalgo, zona centro, y Camino Lindero a Tametate, Colonia La Morita, frente al Hospital General, Tantochuca, Veracruz. En San Sebastián, Carretera Nacional Tuxpan-Tampico, a un costado del Cebeta 136. Te esperamos de lunes a domingo, con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Agenda tu cita al 789-101-7028. Más de 20 años nos respaldan. Cambiamos de imagen, pero mantenemos la seguridad en el diagnóstico. Antojo de tacos, vamos con Fide. Tacos, tortas, gringas, alambres, carnitas por kilo de maciza, costilla, cueritos, lengua, pastor, bistec de res y mucho más. Haz tu pedido al 2281-095776 y visítanos en la calle Nuevo León, número 379, Colonia Progreso, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 1 de la mañana. En la prueba está el sabor. Tacos Fide. Estamos de regreso con el gran Barack Feber en iReta. Dejamos la pregunta en el tintero y es precisamente por qué se da su salida de TV Azteca. Si no me falla la memoria, fue en el 2009 cuando se da esta situación, es decir, fueron 11 años, un poco más, un poco menos en el Ajusco. Me parece que ya en ese momento Barack Feber había consolidado bien una carrera o había encaminado perfectamente bien una carrera, pero bueno, termina ese ciclo con TV Azteca, ¿no? Sí, a ver, yo recuerdo obviamente TV Azteca como mi casa. Es un lugar en el que crecí literalmente, no solamente de manera figurativa. Es donde a los 16 años me presenté y donde fui adolescente y donde crecí como persona y como profesional y al lado de gente que realmente en ese momento yo entré a TV Azteca y veía la mesa de protagonistas y decía, yo aquí no voy a tener lugar nunca, honestamente, ¿no? Porque tenía que pasar demasiadas cosas como yo para un día sentar en esa mesa. O sea, tenías, y voy a olvidar a muchos, ¿no? Pero tenías a José Ramón, luego tenías a Francisco Javier González, a Rafa Puente, a André Marín, a David Faitelson, a Roberto Gómez Junco,
obviamente tenías los de otros deportes, ¿no? A Chacho, a Tolama, pero luego tenías todavía a Ciro Procuna y tenías a Toño Moreno y vamos, era increíble, ¿no? Y luego gente joven que todavía estaba por irrumpir, pero ya estaba en la oficina, Toño Rosique, Martinoli, que entra prácticamente por ese mismo año. Era tremendo, ¿no? Era tremendo, más insisto, todos los nombres que seguro me estoy dejando. Y cuando salgo, pues ya es muy diferente, ya es algo totalmente distinto, ya no queda nada, prácticamente nada. Queda Martinoli, queda Luis García, queda Rosique, ¿sí? Y yo creo que nada más, literalmente, ¿no? Bueno, pues Rafayala, algún otro que ahorita se me olvide, pero ya no es nada que ver con lo que era en su momento. Ahora, tú me preguntabas antes del corte, ¿qué tanto tuvo que ver esto con mi salida? Pues, obviamente es un efecto dominó, ¿sí? El grupo se va haciendo cada vez más vulnerable, empieza a hacer una carrera por la supervivencia, ¿no? El vivir ahí, el día a día, cruzarte en los pasillos con gente y ¿cómo vas? Pues, me acuerdo que mi respuesta era sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo era como estar en la casa de Big Brother y sabías que en un momento te iban a nominar y que ibas a tener que salir de la casa, ¿no? Iba sobreviviendo porque se iba gente, algunos porque así lo decidían, otros pues porque prescindían de ellos, y eso fue incluso antes de que se fuera José Ramón, ¿no? Porque en su momento se va Francisco Javier González, se lleva a su grupo, como Ciro Procuna, por ejemplo, Toño Moreno, era un grupo importante, y ahí, claro, poco a poco yo empiezo a escalar, pues porque es normal, ¿no? Se va gente y pues la gente llega a otra, pero pues la gente que estaba abajo un poquito va empezando a tener más oportunidades. Pero cuando se van Faitelson y José Ramón, más allá de ser mis mentores y las personas más importantes y cruciales en el éxito del Departamento de Deportes de TV Azteca, pues a mí se me abren oportunidades, si quieres que te sea honesto, ¿no? Porque realmente ya no había talento en esa oficina. Se habían llevado a todos a ESPN o a otros medios y quedábamos Eder, quedaba yo como puntas de lanza, y los mencionados, ¿no? Martinoli, Marín, Rosique, pero ya más para presentación a cuadro, pero para contenido. La verdad, Eder y yo éramos lo que quedábamos. Y eso me permitió pues alcanzar objetivos personales que me eran muy difíciles antes, cuando teníamos un grupo tan fuerte, y ahí está la paradoja, ¿no? Porque cuando teníamos un Dream Team, pues yo era el suplente, estaba pues aprendiendo, marginado si quieres, pero bueno, consciente yo que era joven, frustrado también, ¿por qué te lo voy a negar? De ver que venían Juegos Olímpicos y venían mundiales, y yo seguía creciendo, seguía siendo joven, pero hombre, ¿no? A los 22 años, pues ya tenía 6 años en la empresa y seguían sin llegar las oportunidades. Y a los 24, hasta que llega el Mundial, ahí sí todavía con José Ramón, el Mundial de 2006, y ese es mi primer gran evento, yo ya tengo 24 años. Y dices, bueno, pues qué joven, pero pues ya llevaba 8, ¿no? En el canal. Cuando se van... primero, pues se va muchísima gente, ¿no? Pero esas dos personas tan cruciales como primero David Faitelson y luego José Ramón Fernández, pues a mí se me abren las oportunidades, como iniciamos en la conversación, ¿no? La contracrónica como tal surge como la necesidad de Deporte TV de tener algo que llene el hueco que dejaba el color. Y yo empiezo a asistir a eventos a los que no iba antes, ¿no? Ya no había gente para que lo hiciera. Es decir, ya en el organigrama, en la pirámide, pues yo ya había escalado. Y la paradoja es esa, ¿no? Logré cumplir muchos objetivos cuando el grupo ya no era fuerte, cuando ya no éramos un departamento de respeto, cuando teníamos muchísimos problemas. Pero aún así, pues pude ir a 2 Eurocopas, pude ir a la Copa del Mundo, pude ir a Juegos Olímpicos, a hacer un montón de objetivos que, bueno, desgraciadamente los cumplí cuando el departamento ya se estaba desmoronando. Oye, Barak, y fíjate lo importante de un par de frases que acabas de soltar en esta última respuesta. Obviamente se van
necesitaban seguir cumpliendo no solamente con el compromiso comercial de los patrocinadores, sino con el hecho de sostener un programa no solamente los domingos, sino algo que ya tenía una reputación muy importante. Yo leí, y antes de decir, tú fuiste el inventor, quisiera saber, para corroborar y no cometer el craso error de decir algo que está incorrecto, si tú fuiste el inventor, el creador o el que promovió una de las secciones o cápsulas o como lo quieran decir, de un segmento que pasaba precisamente en Deporte TV, que hasta el día de hoy en YouTube tiene cientos de miles de views, que fueron Los Valedores de Iztacalco. ¿Eres tú precisamente la mente maestra detrás de lo que fue ese proyecto, por decirlo de alguna manera? Muy presuntuoso llamarme la mente maestra, pero a mucha honra te digo que sí. Sí. Obviamente no lo hice solo, en absoluto, ¿no? Se dieron ciertas colaboraciones a nivel camarógrafos que eran muy importantes, a nivel producción, ¿no? Siempre tenía alguna persona que me echaba la mano. Al principio lo empecé a hacer además con Eder Velázquez también, pues te digo que éramos lo único que quedaba ahí, pero sí, el que lo produjo, el que lo hizo, el que lo inventó, el que lo bautizó, fui yo. La idea como tal, otra vez, no fue nada novedoso, lo novedoso fue adaptarlo, ¿no? La idea, que no fue idea, honestamente, pero bueno, al final, el que realmente dijo hay que hacer esto fue André Marín. André Marín fue el que dijo vamos a hacer, ¿por qué no agarras? Y me empezó a vender la idea de agarrar al peor equipo de la peor división posible para ver sus partidos los lunes en protagonistas, nada más sus goles, ¿no? Y morirnos de la risa como pierden siempre. Esa es la idea de André. No lo dijo en su momento, pero mientras me lo estaba diciendo, yo estaba diciendo, o sea, tú lo que quieres hacer es como Atlas, la otra pasión. Atlas, un equipo en Argentina de quinta división, que en ese momento tenía un show muy bien producido. Era el peor equipo de la quinta división de Argentina, ¿no? Y era un documental de Fox Sports en Argentina, extraordinario. Pero aquí lo que quería hacer era algo así, pero mucho más low cost, ¿no? Y también fue así como la Contracrónica fue evolucionando, esto también fue tomando mi forma, ¿no? Entonces yo no tenía tanto la intención de ver sus partidos nada más, sino de crear historias alrededor de los partidos, y también fue creciendo y también pues, otra vez, ¿no? Jugadores irrepetibles, ¿no? Chavos que son historias que, bueno, tuve la suerte, yo creo, de encontrarme con esa generación de futbolistas, ¿no? Espectacular. Pero bueno, sí, honestamente, más allá que no soy un mal agradecido y no voy a decir que yo lo hice todo, pues sí, es un proyecto mío y es algo que me enorgullece porque me divirtió mucho. Yo creo que nunca me he divertido tanto en mi vida profesional como haciendo a Los Valedores. Ahora entienden por qué en la presentación dije que el más creativo, porque en las cosas más sensibles cualquiera puede crear contenido. Hoy en día la frase o el texto creador de contenido se cree que es nuevo. El creador de contenido es el que tiene que estar produciendo algo en todos los medios de comunicación, sean tradicionales, digitales o demás. Y el señor Barack Feber encontró piezas muy importantes que al ojo público pueden ser simples, pero que pegaron, que fueron éxitos rotundos, que a pesar de que ya han pasado 2 décadas de ello, se sigue viendo bastante actualizado, se sigue disfrutando como si estuviera pasando en vivo en la televisión a la hora de ponerlo en YouTube, y es por eso que lo vuelvo a sostener. Para no sonar tan presuncioso, si tú quieres, una de las mentes más brillantes que tenemos en Reta, sin duda alguna. La más brillante, no me bajes, galón. La más brillante que se ha visto en este canal. Y ya te diste cuenta, híjole, no tanto, vamos a dejarlo en top. No, pero ahora me dijiste 2 décadas y suena terrible, pero es verdad, ¿eh? Es decir, 1 década y media sería un poquito más correcto. Vamos que volamos para las 2 décadas, pero 1 década y media todavía. Por favor, no te adelantes. Sí, no ha pasado mucho tiempo y a final de cuentas sigue siendo bastante actual. ¿No? Increíble, pero sí, yo creo que surgen, no lo tengo tan claro, pero por ahí de 2007 debió ser el año y pues 15 años es un montón. Totalmente. Y a pesar del paso del tiempo, de nuevas tecnologías y demás, sigo insistiendo, sigue siendo algo bastante agradable de ver. Más allá de la nostalgia y demás, se disfruta para quien nunca lo ha visto, que dudo que sean
muchos, o sea, realmente métanse a YouTube al terminar esta entrevista y pueden ver todo lo que fueron todas esas cápsulas de los valedores. Oye, pasándonos a un tema un poquito más serio, lo hemos platicado con distintos personajes en estas entrevistas y no se trata de vender el morbo, pero tú estuviste allá adentro. Yo quiero saber tu propio testimonio de lo que pasó. ¿Y a qué me estoy refiriendo? De ese conflicto del que se ha hablado mucho y poco se ha mencionado realmente, de lo que fue José Ramón Fernández y André Marín. Muchos achacan la salida de Joserra porque fue supuestamente André Marín. A ti te tocó vivirlo en carne propia siendo parte de ese equipo. Si tú quieres, en una posición, como tú lo dijiste, ibas creciendo en la empresa, pero estabas allá adentro. ¿Cómo fue ese momento donde se va José Ramón? ¿Qué tan cierto fue que fue por culpa de André Marín y todo eso que se ha venido mencionando? No, yo creo que se ha simplificado la historia y se le ha echado la culpa a André como único responsable. Cierto es que André y José Ramón tuvieron un divorcio muy importante y que André, cuando se va José Ramón, es el tipo más feliz del mundo. Eso sí te lo puedo decir yo. Pero que eso a que André haya sido el tipo que echó a José Ramón o que lo traicionó, o que, bueno, eso ya me parece que son palabras mayores. Yo no creo honestamente que André haya tenido el poder que tuvieron otros para sacar a un tipo de la importancia de José Ramón Fernández de TV Azteca, ¿no? Otra cosa es la interpretación que cada quien pueda tener sin haberlo vivido, porque ni siquiera yo puedo juzgar. O sea, yo que crecí con ellos, para mí es muy difícil juzgar y decirte, no, es que André fue un mal agradecido. Desde afuera uno podría concluir fácilmente que sí, ¿no? Pero yo ni siquiera yo tengo otros elementos en esa relación que acabó siendo patológica, evidentemente, ¿no? Entre André, que se la rifó por el departamento que presidía José Ramón Fernández, y José Ramón, que por ahí le dio muchas oportunidades a André, pero que a juicio de André nunca tuvo el reconocimiento que merecía. Así surgen muchos de los problemas laborales, pero eso obviamente detonó en una guerra civil, ¿no? Dentro del departamento, muy importante. Yo la viví desde fuera, porque en el peor momento, el peor episodio antes de la salida de José Ramón, hubo un amago, un pequeño golpe de estado, si queremos seguir con esa retórica, ¿no? de guerras civiles y golpes de estado, porque realmente parece exagerado, pero podría escribirse un libro con varios tomos, ¿no? Así como Juego de Tronos, pero de todos los intereses creados que había y los grupos, y yo honestamente no quería ser parte de eso, no me interesaba nunca, en absoluto. Me ha interesado la política o ser parte de la política aún dentro de mi medio y mi ecosistema laboral. Yo prefiero llevarla bien con todos, no tomar partidos, me parece ridículo, somos todos un equipo. Y además de eso, de que yo naturalmente no soy partidario de las divisiones, ¿no? Y de formar grupos. Yo estaba en Europa ese año, justo ese año en el que las cosas se pusieron muy feas, en 2004, 2005, yo estaba con responsabilidad en Europa y lo viví de lejos y medio me enteraba que de repente habían mandado a José Ramón a no sé dónde y habían nombrado a Luis Niño de Rivera como director de deportes, y fue quizás 2 o 3 meses, pero fue como el primer gran golpe que dieron los enemigos de José Ramón para sacarlo, ¿no? Porque obviamente esta gente, ese círculo de poder en TV Azteca, que iba agarrando poder en noticias, en espectáculos, en novelas, etcétera, pues veía que Deportes era un medio autónomo y que José Ramón tenía demasiado poder y ellos también querían para ellos ese poder en la toma de decisiones que tenían en otras áreas de la empresa y que no tenían en Deportes, ¿no? Entonces se da ese golpe y yo estoy afuera, y cuando regreso y veo un grupo totalmente dividido. Lo que te comentaba antes de la llegada de José Ramón hijo es muy importante, creo que no se habla demasiado de eso, pero también es algo que dividió mucho al grupo, que no entendió o no vio con buenos ojos la mayoría, y ahí es cuando creo que realmente se parte el grupo entre aquellos que realmente se rebelaron y aquellos que pues, no les importó tanto, ¿no? Que José Ramón, aunque como te había dicho, José Ramón hijo
en el organigrama no fuera un jefe, pues de facto sí lo era, ¿no? Y eso obviamente a gente como Faitelson lo tomó muy bien, no le importó, al contrario, cobijó a José Ramón Jr. Gente como Marín, pues lo contrario, sentían que lo estaban pisoteando, ¿no? Entonces sí se forman esos dos grandes grupos, ¿no? Y luego te digo que es una novela, no tengo yo todos los elementos, porque te lo juro que ni me interesa, y hay gente mucho más implicada que se lo guardará para ellos, o como dice André, algún día sacará el libro y vamos a ver si nos saca de dudas. Pero bueno, en un momento André y Martinoli serán uña y mugre y eran parte de ese grupo claramente adverso al grupo de José Ramón Jr., ¿no? Y luego, pues obviamente también como ya es de dominio público, no lo fue durante muchos años, uno lo vivía adentro, pero era increíble la capacidad que tenían Marín y Martinoli de fluir al aire perfectamente en protagonistas cuando no se dirigían la palabra, cuando tenían años de no dirigirse la palabra ni sostenerse la mirada, ¿no? Y en cambio, a la hora lo que habla también de su profesionalismo, ¿no? De su capacidad de profesionalismo y de hacer aparentar que no había absolutamente nada. Tú veías protagonistas y los veías jajaja, jijiji, y tenían años sin hablarse. Así de dividido estaba el grupo, ¿no? Y sí, a mí me preguntaban, ¿y tú en qué bando estás? Yo ninguno, honestamente ninguno. Cuando esto explotó, yo estaba afuera, no me interesa ser parte de ningún grupo. Y eso no me ayudó. Mi sensación siempre fue que el grupo A pensaba que yo era del grupo B y el grupo B pensaba que yo era del grupo A, ¿no? Entonces todo el mundo me veía con recelo. Cuando en verdad yo lo que trataba de navegar era con bandera suiza, yo no tenía problema con nadie. Wow. No me esperaba una respuesta tan profunda, honestamente. Francamente pensé que me ibas a dar el avión, pero te agradezco muchísimo que no soy de esos. No, te agradezco sinceramente que hayas profundizado tanto, porque esta pregunta específicamente, que ya se ha vuelto una tradición en el canal, a la gente le gusta, la pide, obviamente hay muchas cuestiones en el aire y tampoco se trata de venir aquí a descubrir el hilo negro. Oye, Barak, regresando directamente a tu carrera, ya prácticamente para ir cerrando la entrevista, en el 2010 llegas a ESPN, hoy en día te vemos obviamente que estás en la Unión Americana, pero los primeros quizá 3 años de tu estadía o de lo que está haciendo tu estadía en el líder mundial son en México específicamente. Incluso yo recuerdo haberte visto en alguna ocasión tanto en Picante como, si no me falla la memoria, en Capitanes incluso. Sí, yo salgo de TV Azteca a mediados de 2009 y entro a ESPN en enero de 2010, ¿no? En los primeros días de enero de 2010, y estoy 3 años antes de venirme a Estados Unidos, y en ESPN México sí, hago, pues, lo primero que hice fue, inclusive, si no me equivoco, un Sports Center. Bueno, quizás hice ESPN Radio Fórmula primero, pero después hice un Sports Center Breaking News, porque Salvador Cabañas había sufrido un disparo en la cabeza en el famoso Bar, ¿no? Esa historia que agarró obviamente a todos por sorpresa. Yo no me acuerdo bajo qué circunstancia yo andaba por ahí o me llamaron, pero a mí me tocó ir a hacer Sports Center cuando yo nunca, o sea, como conductor de Sports Center jamás, ¿no? Como analista sí, pero me tocó esa vez hacer como un Sports Center urgente de lo que acababa de ocurrir, ¿no? En la madrugada en Ciudad de México. Y bueno, sí, estuve haciendo la contracrónica, estuve haciendo varias cosas en ESPN México durante 3 años, poquitito menos de 3 años, hasta que surgió la oportunidad de venirme a Estados Unidos. ¿Y cómo se da esa oportunidad? ¿Tú la buscaste? ¿Te la brindaron? Quiero ser muy respetuoso a la hora de darte este comentario. Normalmente se supone que en Estados Unidos estaban o están hasta hace unos años esos perfiles serios, esos perfiles de los líderes internacionales de opinión, porque hay distintas nacionalidades y demás. Y Barak Feber, aunque no era de la parte de comedia, venía haciendo algunas cuestiones que eran chuscas, por decirlo menos. Pero sí llama la atención que llega Barak Feber y encaja perfectamente, principalmente en fuera de juego. Yo era
pero el fan número uno de ese fuera de juego cuando lo pasaban aquí en México a las 7 de la tarde en una sala espectacular, donde el propio Barack Feber daba una opinión firme, estricta, seria y demás, encajaba perfectamente o encaja perfectamente con todo lo que está haciendo, no en vano, pues ya llevas más de 9 años en Estados Unidos, pero de momento sí llamaba un poco la atención, al menos como televidente te lo puedo decir. Sí, no, te lo agradezco. Sigo con mi eterno agradecimiento por tus palabras, Carlos, desmedidas, pero bueno, sinceras, aunque desmedidas. Lo que pasa es que yo no lo dividiría tanto entre el ESPN serio y el ESPN no tan serio, aunque entiendo perfectamente lo que dices y cómo eso además cada vez es más patente. Quizás hace 9 años no tanto, hoy sí es obvio, ¿no? Aunque en ESPN México obviamente todavía tienes los dos perfiles, ¿no? Tienes el perfil de Beto Murrieta, tienes el perfil de Héctor Huerta, tienes el perfil de Rafa Puente, tienes el perfil de Gómez Junco. Todavía hay algunos sobrevivientes, ¿no? Del perfil de lo que nosotros entendemos como periodismo con credibilidad. Pero lo otro ha sido lo que ha ido, me parece a mí, comiendo terreno, ¿no? Yo nunca fui del otro, ¿no? Otra vez volvemos a ese tema que no me gusta definirme como de una manera o de otra. Yo trato de ser único dentro de mis limitaciones y mis capacidades, ¿no? Entonces, yo lo dividiría más bien como la gente que está en Estados Unidos era la que hablaba de fútbol internacional y en México estabas demasiado acotado al fútbol mexicano. Y es algo que yo no quería, es algo que yo no disfrutaba tanto. En TV Azteca, lo que pasa es que no hablábamos de fútbol internacional nunca, pero a mí lo que realmente me apasionaba era el fútbol internacional. Y cuando pues, había transmisiones de la Champions League, pues a veces me daban la oportunidad de comentar los partidos ahí. Pero obviamente no era el producto estelar de TV Azteca el fútbol internacional. Y cuando había Eurocopa, yo me acuerdo, mi primera aparición en TV Azteca Cuadro fue en un especial de la Eurocopa 2000, y hasta hicimos un En Caliente, que era también como el programa estrella junto a Deport TV de la Eurocopa, y también yo tuve la oportunidad de ser panelista, ¿no? Porque a mí el fútbol internacional realmente es desde muy chiquito lo que me ha movido. No tanto la Liga Mexicana, si quieres que te sea honesto, cada vez menos, ¿no? Y en ESPN México, pues era hablar de fútbol mexicano todo el tiempo y de fútbol internacional. Pues cuando me ponía a hablar no tenía ni con quién hablar, ¿no? O sea, no tenía ni con quién debatir porque pues, honestamente todo el mundo estaba mucho más enfocado en fútbol nacional, lo mismo que pasaba antes en TV Azteca. Entonces, desde que yo entré a ESPN, me acuerdo que en mi primera charla, lo que te preguntan en todos los trabajos del mundo, ¿no? ¿Y cómo te vislumbras de aquí a X años? Y yo sí dije, yo quiero trabajar en Connecticut, porque tenía claro que lo que quería hacer era fútbol internacional. Entonces sí, por eso me parece que lo fui condicionando, lo fui buscando desde la entrevista, ¿no? Y cuando se dio la oportunidad, bueno, primero la Eurocopa de 2012, que viajé a Bristol como invitado, y ahí empezamos a charlarlo, te preguntan, porque no es tan fácil mover a tu familia, ¿no? ¿Y estás casado? Sí, no, hijos, sí, estoy casado, tengo una hija, y ella trabaja, pues sí, trabaja, sería complicado, bueno, lo podríamos hablar. Y situaciones personales que cuando realmente quieres hacer algo, cuando tienes una oportunidad como esta, ya no solamente laboral, sino de vida, de vivir en un lugar con todas las posibilidades, que tampoco es para todos, ¿eh? Como es el noreste de los Estados Unidos. Cuando digo no es para todos, es porque hace frío durante muchos meses, sobre todo por eso. Pero a la vez tienes muchas oportunidades, una calidad de vida que yo valoro mucho. Y profesionalmente, insisto, la posibilidad de hablar de fútbol internacional, que es lo que siempre quise y que no se me había dado tanto. Y si adapté más bien mi contenido a ese balance entre el humor y lo, pues no serio, pero podríamos decirlo como ciertamente descubrir cosas, ¿no? Descubrir cosas a través del humor, ya sea por medio de los valedores, de la contracrónica, o de las notas del día a día que tú vas haciendo, ¿no? Que por ahí no trascienden tanto, pero pues cuando tenía que trabajar la nota del entrenamiento del América, pues también trataba de hacer cosas que no siempre lo lograba, pero encontrar el balance entre lo informativo y el entretenimiento y lo cómico, porque siempre estuve consciente yo de que lo que estaba haciendo y lo que hago ahora mismo es entretenimiento. Entonces,
ni es algo como para tomárselo a la ligera, porque hay mucha gente interesada en tu opinión y que te está dedicando su tiempo para verte en televisión y está confiándote esos minutos para que tú le entregues algo. Entonces no me parece que tú te lo tengas que tomar a la ligera porque no eres comediante, ¿no? Yo no estudié para comediante, pero tampoco creo yo que tengas que ser tan desmedidamente serio. Hay personajes de la televisión deportiva mexicana que son sumamente serios, que son muy valiosos, pero porque tienen ese perfil. Yo no soy ese perfil y nunca quise serlo, ¿no? Entonces, si hubiera escogido otro tipo de periodismo, ahí sí me parece que ser serio es fundamental, ¿no? Aquí no, aquí siempre he tratado de encontrar un balance. Y sí, puede ser que, por ejemplo, gente como tú, como que se haya sacado de onda o que no le haya hecho tanto clic al inicio, ¿no? Pero sí creo yo que dentro de mis muchos defectos, porque tengo un montón, pues esa versatilidad sí juega a mi favor. Y es que le has dado al clavo perfectamente con la palabra que ya tenía precisamente en la boca, la versatilidad de un tipo que te puede hacer una pieza con tintes cómicos y te puede redactar una nota de verdad. Métanse al sitio web barackfeber.com para que puedan leer algunas de las notas. Tiene una pluma muy muy buena este señor y lo digo genuinamente, es muy fácil leer todo lo que tú escribes y de verdad ha sido un gran privilegio para mí. Quiero rematar esta entrevista, Barack, diciéndote, hablando de esa versatilidad que tienes en tu carrera, así como lo puedes hacer en ESPN, hoy lo estás haciendo de una manera en la cual yo lo admiro, yo soy tu fan completamente en esa creación de contenido digital. Tienes el canal de YouTube, tienes el podcast obviamente de Me Quiero Volver Chango, pero específicamente la manera en la cual estás llevando Instagram, con esa sección de la cual yo soy perfectamente fan y lo tengo incluso aquí escrito para no regarla con el nombre de ¿cómo lo llamas? Vaya, es un contenido, insisto, simple, pero qué bien se disfruta con Barack Feber. De verdad te felicito por eso, Barack. Es que te agradezco, pero ya hasta pierdo la voz con tanto halago. No, en realidad las redes no las llevo yo, las redes no me gustan nada, honestamente. Para eso, afortunadamente, sí puedo tener un equipo que lo hace. Pero sí, a la sección a la que te refieres, pues sí, fue una idea también que creo que está pegando bastante porque hay mucha gente que me lo dice. Y pues sí, qué bueno que te gusta, ¿no? Gracias, te lo agradezco muchísimo. De verdad, Barack Feber, qué gran trabajo haces, qué gran trabajo has hecho. Yo tengo una opinión sobre tu trabajo y sobre todo sobre tu profesionalismo, que quizá, y no lo tomes para mal, pero quizá tu perfil no solamente hubiera encajado para un canal de deportes. Con todo lo que has hecho y sigues haciendo hasta el día de hoy, tú podrías ser uno de los directores de contenidos del Canal 5 o de Azteca 7 sin ningún problema. A lo que voy, nada relacionado específicamente con deportes, porque tienes ese sentido del humor y tienes esa calidad profesional que te ha distinguido en toda tu trayectoria. Te agradezco de verdad por este tiempo, Barack. Gracias por haber estado el día de hoy conmigo en ARreta. Disfruté muchísimo la entrevista de principio a fin y de verdad ha sido de las mejores, como bien lo has prometido. Gracias de verdad por haber estado conmigo. Me voy a chutar todas tus entrevistas, Carlos, y voy a prestar atención a ver cómo halagas a todos y cada uno de los grandes invitados que has tenido en este canal de YouTube, para que se me bajen un poquito los humos, ¿no? Porque realmente voy a salir de este cuarto y no voy a caber en la puerta. Te agradezco mucho tus atenciones, la entrevista, tus palabras y un abrazo a todos. De verdad, muchas gracias, porque si llegaron hasta aquí viendo este video es porque tienen una opinión quizás no tan favorable como la de Carlos, pero bueno, por lo menos no tan negativa y pues gracias por estar interesados en lo que yo pueda comunicarles y les mando un abrazo a todos. Es genuino toda esa admiración y de verdad te agradezco por haber estado el día de hoy conmigo. Señores, estos personajes de la televisión deportiva mexicana, usted los ve solamente aquí en ARreta. Soy Carlos Quintero, gracias de verdad por su amable sintonía. Pásela muy bien.